Hello, thank you so much for the opportunity to be with you today. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Tal vez debo mencionar que voy a estar hablando de diferentes temas que tenemos conexión especial con ellos aquí en el hospital, en los niños. Primero es fibromatosis. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, el diagnóstico de fibromatosis es muy común en la genética, pero también en pediátrica en general, y estamos aprendiendo más y más respecto a la genética de fibromatosis y cómo esto puede ayudarnos a aprender respecto a cómo mejor cuidar a los niños que vemos con esta condición común. Entonces, vamos a hablar un poco respecto a por qué la prueba de ADN ayuda en la fibromatosis en conjunto con el diagnóstico clínico y lo que podemos aprender de los resultados del ADN y cómo esto puede ayudar en un cuidado del paciente con nefromatosis y lo que sabemos respecto a los cambios genéticos específicos y algunas cosas que no sabemos. Entonces, el diagnóstico de fibromatosis está basado en las características clínicas que vemos. Generalmente reconocemos manchas de café con leche en niños jóvenes y unos criterios que deben tenerse por lo menos 2 de estos, pero también podemos hacer pruebas de ADN para hacer el diagnóstico, especialmente en niños jóvenes, porque tal vez pueden tener los puntos de café olé, o sea, café con leche. Las características de nefromatosis se llama el fenotipo. Esto nos ayuda a hacer el diagnóstico clínico. Es similar entre las familias, pero puede variar, puede cambiar a través del tiempo porque neurofibromatosis es progresivo. Lo que vemos en nuestros pacientes con neurofibromatosis puede cambiar a través del tiempo, puede desarrollar nuevas características y también es altamente variable entre personas que tienen neurofibrosis. Por lo tanto, cada individuo es diferente. Algunos tendrán características que también podemos ver en una que se llama Noonan Syndrome, de lo que tal vez ustedes pueden conocer. Estos niños tendrán, aparte de las características de fibromatosis, van a ser una estatura baja, tienen unas características faciales típicas, un cuello corto y amplio, un pecho amplio, un pectus excavatum y también anomalías cardíacas o cardiopatía. Pasando entonces del fenotipo a fenotipo, esto es la firma del gen y el variante específico que está en el gen. El gen cobra fibromatosis en NF1. Este es la gene que conoces que puede causar el NF1. El variante en el gen siempre es igual dentro de la misma familia. Algunos de estos variantes, de estos cambios, solamente van a ser unos cambios muy pequeños en la proteína de unofibromin, pero algunos hacen unos cambios bastante grandes, como por ejemplo quitarle un pedazo de la proteína. Algunos son muy comunes y bien descritos y algunos son únicos a una familia específica y no han sido grabados anteriormente. Aproximadamente el 95% de las personas con neurofibromatosis va a tener pruebas con de neuromatosis, como 1 en 20 no tendrá un cambio de ADN que podamos hallar. El gene está en la cromosoma 17, se representan 2 copias porque se tiene uno del papá y uno de la mamá, como hacemos con todas nuestras cromosomas, es una condición dominante, así que tiene que tener solamente una copia y 95% tendrán un variante identificable. Esto es solamente un diagrama rápido. Usted puede ver que es un gene bastante grande. Tiene 45 segmentos en el código de proteínas y eso es algo sensato. Estos en particular es una área muy importante para esos fenotipos inmunites. Esto es otra vista de la estructura de la proteína. Nuevamente, usted puede ver que hay diferentes regiones activas de la proteína dependiendo de cuando vea el cambio de la proteína, basado en dónde está el cambio en la gene puede afectar cómo funciona la proteína. Entonces, ¿qué hace esta proteína? Está involucrada en el camino de genes que se llama el camino RAS. Interactúa con otros genes en este camino y esto es importante porque sabemos que estos genes pueden llevar a otras condiciones que son similares, como el síndrome Noonan sin neurofibromatosis. En el gene en este camino también corresponde a un riesgo de aumento en
malignidades, y por eso es tan importante diagnosticarlos e interactuar con otros 25,000 genes. Y por eso es que por cada paciente con neurofibromatosis es que hay muy diferente, hace que los resultados y las características sean difíciles de predecir, aún con los mismos cambios de ADN en diferentes personas. La neurofibromatosis está causada por variantes en el gene que causa de que la función de la proteína no funciona de manera apropiada. Un tipo de mutación en la proteína puede ser una microdeleción, o sea, cuando falta parte o toda de la proteína, o cuando se está perdiendo un pedazo del gene. Puede causar neurofibromas cutáneos o la discapacidad, y una coeficiente intelectual inferior puede tener también características dismórficas faciales, puede aumentar las anomalías cardiovasculares, también puede afectar la estatura y puede ser diferente a un adulto anormal, puede aumentar los riesgos de sarcomas en los tejidos blandos. También podemos hablar de algunas mutaciones sin sentido. Podemos pensar que tal vez pueda ser como una falta de ortografía, cuando la palabra es igualmente de larga, pero se escribe diferente. Es importante y muy común, especialmente el ARG 1809. Los individuos que tienen cambios en esta mutación van a desarrollar menos fibromatosis. Así que un niño que tenga neurofibromatosis, usted puede ver que tal vez no se desarrollan todos esos cambios en la piel, incluyendo neurofibromas. Tienen más problemas de aprendizaje, también tienen un riesgo menor para el granoma óptico, y también pueden tener el fenotipo del síndrome Noonan con las características faciales, la estenosis pulmonar y la estatura baja. Es importante que estos niños vean al cardiólogo. Hay una eliminación pequeña del gene, que es la eliminación MET992. Esa mutación no tiene o tiene menos neurofibromas en la piel. Tiene algunos debajo del pie que llamamos plexifibromas, o sea, fibromas de plexiforma. Otro variante común es ARG 1038GLY. Nuevamente, este parece disminuir el número de neurofibromas cutáneos o plexiformes. Además, no tienen complicaciones adicionales en la mayoría, pero algunos tendrán un fenotipo de Noonan. Aproximadamente un 85% de los niños no tendrán neurofibromatosis y no tendrán muchas complicaciones serias. Hay algunos genotipos que están asociados con el fenotipo de Noonan. La Universidad de Birmingham, a través del tiempo, hallaron que la mutación que atrofian la proteína son los que causan neurofibromatosis, como 1.8% de los pacientes con neurofibromatosis, y como 25% con la variante de estos genes tendrán el fenotipo Noonan. Así que aún se puede tener neurofibromatosis si el fenotipo Noonan, si usted tiene una variación de este gene. Este variante, el ARG1276, causa una incidencia más alta del síndrome de Noonan, así que nuevamente manteniendo un ojo abierto para anomalías cardíacas y también estenosis del pulmón, y también van a desarrollar neurofibromas espinales. Aquellos que son adolescentes, se puede hacer una tamización con una MRI espinal, pero puede desarrollarlo más temprano. Así que es importante preguntarle a los niños con dolor de espalda cuando tienen esta variación, ya sea que se desarrollen o no, y también para cualquier cambio neurológico. El PLIS 1426, esta variante ocurre con menos frecuencia y también con una instancia más alta de anomalías cardíacas, especialmente estenosis pulmonar. El MET 1149 también tiene el fenotipo de Noonan, pero esos niños a veces son un fenotipo más suave y tienen menos neurofibromas cutáneos y menos incidencias de neurofibromas espinales, y no tienen menos probabilidades de desarrollar un estenoma. Los variantes de los exons 844 al 848 es otro grupo de pacientes que pueden tener complicaciones, especialmente aumenta de neurofibromas
plexiformes grandes y un aumento de neurofibromas en la espina con frecuencias en el abdomen. Es un área donde pueden tener por encima de la espina dorsal. También puede tener un aumento de fibromas de la espina dorsal. La mitad va a desarrollar un glioma óptico y tener anomalías esqueletales. Las anomalías esqueletales puede ser como su artrosis, donde se puede tener la debilitación o dificultad con el hueso pueda fracturarse o que no falle en su sanamiento y afectar el disco. Puede también aumentar el riesgo del maligno. Sabemos que neurofibromatosis puede tener malignidad como una complicación, pero ocurre más con niños que tienen cambios dentro de estos exons, dentro del gene. Por general, las mutaciones en estos exons causan un fenotipo más severo. Tenemos el 5' end gene, el gene del 5' del extremo. 13% de los individuos con neurofibromatosis tipo 1 tienen una característica autismo cuantitativo en un alcance severo las mutaciones y tienen una menor probabilidad de esto. Por lo tanto, una mutación de este gene, los niños tendrán una menos probabilidad de desarrollar autismo, es de neurofibrosis, pero es aún más bajo y también puede afectar a los números más altos, así que se puede considerar confiable. ¿Qué edad de la herencia? Hemos hablado de las diferentes variantes basados en una variante particular de ADN. Algunas variantes son nuevos y algunos son familiares, así que algunas mutaciones tienen en el primer niño y otros con más frecuencia se heredan en diferentes partes de la familia. La neurofibrosis tiene una tasa de afirmación más alta en comparación con otros genes, así que vemos nuevas variantes con individuos que tienen neurofibromatosis, aunque no sean heredadas. Pero cada vez que sí se tiene, cada vez que tiene un niño, el niño tiene una oportunidad de 50% de heredar esta mutación. Así que tendrán, el niño, cada vez que se reproduzca, tendrá la oportunidad del 50% de tenerlo, que es 10 a 100 veces más que un gene promedio, así que va a recopilar de estos cambios mucho más que los genes normales, por eso es que lo vemos tan altamente en la población. Y este riesgo es más alto con la edad paternal avanzado. Cuando el padre tiene más de 50 años, el riesgo de la mutación en este gen y también en otros genes se aumentan de manera significante. Algunos individuos pueden tener múltiples mutaciones. Anteriormente nosotros pensamos que una vez que usted encontraba una mutación en la familia, no necesita buscar más mutaciones y no preocuparse más de eso. Y generalmente eso es el caso. Es igual a través de toda la familia. Sin embargo, hubo recientemente un artículo del Journal of Our College que 154 familias con 2 personas afectadas y 4 de estas familias, es número pequeño, pero 4 de estas familias tenían más de una mutación. Y las nuevas mutaciones ocurrieron en niños con hombres con neurofibromatosis. Así que cuando un padre tiene neurofibromatosis como niño, y el niño no solamente hereda la neurofibromatosis del padre, pero también desarrolló una segunda mutación en un gen. Este fibromatosis puede estar en un riesgo aumentado 50% por la mutación, además del riesgo de pasar su mutación. Así que esto es importante entenderlo y saber que las pruebas prenatales se puede hacer hematiosis o pruebas CBS y hacer esta mutación prenatalmente no va a eliminar totalmente la posibilidad de neurofibromatosis, porque los padres con neurofibromatosis va a haber una tasa de mutación subyacente más alta en los niños. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos las pruebas de ADN? ¿Qué podemos nosotros aprender de estas pruebas? Lo más importante para confirmar el diagnóstico, ya he mencionado, hay niños que pueden llegar con muchos puntos de café con leche, y no podemos confirmar que son neurofibromatosis, pero también otras condiciones que parecen muy similares. Por ejemplo, el síndrome tienen exactamente las mismas características, así que puede ser importante para niños jóvenes a coordinar el diagnóstico y saber si necesitamos buscar estas complicaciones que hemos discutido. Puede
ocurrir en familia donde no hay historial médico anterior, puede también tratar para planificar el tratamiento médico. Tan pronto una persona sabe que su niño tiene neurofibrosis, entonces hay tratamientos y se puede ver qué se puede buscar. A veces no se tiene mucha información respecto a los variantes, puede ser un variante único de su familia o un subjuego de familias, simplemente no sabemos mucho al respecto. Así que las pruebas de ADN es importante para neurofibromatosis. Pueden ser útiles no solamente en la diagnosis, sino también en la vigilancia y el tratamiento para estos niños que tienen neurofibromatosis. Mientras más y más personas reciben pruebas, vamos a recibir más información a través del tiempo respecto a estos variantes y nos ayudará a entender aún más lo que podemos esperar para los pacientes y sus familias. Estas son referencias y recursos. Yo puedo compartir mis diapositivas con la conferencia también en caso de que ustedes desean tener copias de alguna de estas referencias para proporcionar información, incluyendo las pruebas clínicas que están continuando, etcétera. Muchas gracias por su atención respecto a mi charla de fibromatosis. Yo tomaré primero preguntas y respuestas respecto a estos antes de seguir a la siguiente charla. Gracias. Doctora, muchas gracias por su intervención y por un tema tan interesante como son las rasopatías. Quisiera preguntar al público si alguien tiene alguna pregunta o intervención para la doctora. Doctora, creo que por ahora podríamos continuar con el siguiente tema. No hay ninguna pregunta al momento. Okay. Just one moment and I'll share my screen. Un momento, por favor, voy a compartir mi pantalla. Me disculpo. Okay, are you able to see my screen? Bien, ¿pueden ustedes ver mi pantalla? No, doctora, no. Ya, ahora sí. There we go. Sorry about that. Okay. I'll leave it to Me my. disculpo. Bien, entonces, respecto a mi segunda charla, que es para proporcionar algunas actualizaciones en el diagnóstico y el cuidado para mujeres y niñas con el síndrome de Turner. Primero vamos a hablar un poco para poner a todo el mundo al punto de la presentación de que es la diagnosis del síndrome de Turner y hablar brevemente de la genética y cómo se diagnostica, análisis del sistema, diferentes sistemas del cuerpo y complicaciones que necesitamos buscar, y luego el equipo de cuidado
de la salud para cuidar a los niños del síndrome de Turner y luego cuidar a los pacientes de síndrome de Turner a través de toda su vida. Cuando trabajo en salud pediátrica, ¿cómo podemos preparar a los pacientes para su camino? Nos reunimos en el 2016 en Cincinnati en una reunión de síndrome de Turner internacional y revisamos las pautas que se hicieron en el 2017 para actualizarlas y mejorar el cuidado de las pacientes con el síndrome de Turner. Y esto es una copia de las pautas que se puede encontrar en la Sociedad del Síndrome de Turner en su página, pero también en SOPET. Un diagnóstico clínico se basa en las características físicas principalmente. Sospechamos las diagnósticas cuando las mujeres tienen una estatura baja o tienen anomalías cardíacas como coartación, aórtica biscúspide, perdón, la válvula biscúspida aórtica. Esta es una foto de una muchacha de síndrome de Turner. Ocurre en 20 a 50 de 100,000 mujeres. Más de 50% tendrán el genotipo más común, que es ausente, de la segunda genotipo 45 será 45 y 25% será mosaica en su diagnóstico. Eso yo sospecho que es probablemente alto porque hay algunos sistemas mosaicos mínimos que nosotros no hallamos en nuestros pacientes que pensamos que únicamente tiene 45X. Y luego se tiene algunos diagnósticos genéticos con las características como por ejemplo la estatura baja específica como morfogenesis. No está asociado con la edad tarde maternal, así que pensamos que los síndromes Down pero el Turner no está asociado con edad madura avanzada. En general, será una inteligencia normal, buenas destrezas verbales, todas una estatura corta, un promedio de 55 pulgadas. Si no se trata con tratamiento de crecimiento, la disgénesis conodal ocurre como en menos del 90% y van a pasar como anomalías cardíacas de 30% por una válvula bicuspidal, 10% coartation, puede tener prolapsias, aorestenosis, disección aórtica puede ocurrir como en 2%, y durante embarazos asistidos sin factores de riesgos pueden ocurrir anomalías regionales son 60%. Algunas de las características críticas que vemos son los espacios amplios de los pezones, linfedema en los pies, se puede hacer tal vez tejido en el cuello. Más de 50% van a tener desarrollo de pérdida del oído y también la displasia de la cadera congenital. Hay que estar seguro de que no haya una dislocación debido a esto. Esta es una foto de un niño que recién nacido. Puede ver que hay bastante tejido cuello y la línea de cabello está bastante larga. Tenemos los espacios amplios. No se puede ver la anomalía pectis aquí, pero también puede ocurrir. Y esto es un enfisema periferal. Entonces, simplemente para volver un poco hacia atrás, nuestro genoma son 46 cromosomas, 22 pares que son iguales para hombres y mujeres. La tercera par es la sexual, X y Y, en 20 o 25 genes están en el genoma y los genes tienen como 2% del genoma. Después de 1959, pudimos hacer un diagnóstico citogenética y mirando los cromosomas y fue basado mostrando la ausencia de la porción de una copia del cromosoma X con pacientes con la síndrome de Turner. Puede ocurrir con la ausencia de algunas células o también en todas las células cuando todas las células son afectadas. Esto es una imagen breve de las cromosomas. Esto es el brazo largo, brazo corto, y esto ocurre con 50 a 250 millones de pares cada uno. Esto es el cariotipo femenino. Usted puede ver el fenotipo, no hay cromosoma Y y todas las otras cromosomas están presentes. En un paciente masculino se tiene X y Y. Así que, ¿cómo podemos diagnosticar el síndrome de Turner? Podemos utilizar un FISH de karyotype que se llama fluorescencia en hibridización, donde se toman una etiqueta fluorescente y se dice si parte de la cromosoma está ahí o no. Se denota el ISH cuando se lee recordar que se vuelve en FISH. Y esto es importante porque
En los pacientes que nosotros esperamos tienen un síndrome Turner, pero tienen negativa de la rutina, y CARFISH simplemente para tener un nivel más bajo del sistema mosaico, para que pueda dar cuenta del diagnóstico. Esto es una imagen rápida de cómo se ve FISH. Esto es una mujer promedio y esto es el FISH masculino. Puede ver que el cromosoma X se puede ver aquí, pero este es la cromosoma X notado con una etiqueta verde, y aquí tenemos el X con una etiqueta azul. Como ocurre es por la unión entre el huevo y el espermatozoide, donde proporciona una cromosoma de más, y el cariotipo puede variar dependiendo en el tiempo. Si ocurre en la unión del huevo y el espermatozoide, entonces el cariotipo también son todas las células con 45X. Si ocurre tarde en el embrio, entonces tendrá mosaicismo con solamente algunas células afectadas. La mayor parte de la pérdida ocurre temprano en el embrio, por lo tanto no puede especular que las niñas y las mujeres con TS son mosaicas. Es espontáneo, no es el resultado del ambiente de medicaciones ni tampoco es heredado. Como en 2/3 partes de los individuos se pierde el cromosoma paternal, y en una tercera parte de los individuos se pierde el X maternal. Cuando hay una diferencia en la expresión del gene, dependiendo de si viene el cromosoma del padre o de la madre, y esto puede tener un rol en el síndrome de Turner para algunos de los síntomas. Algunos estudios han sugerido que cuando el X es de origen paterno, donde si X es de origen paterno, entonces no habrá características físicas en la cognición y no tanta evidencia como nos gustaría tener. Los individuos que retienen la X de su madre tienen una mayor respuesta al crecimiento, a la hormona de crecimiento, y aquellos que tienen una X paternal pueden tener una más probabilidad de pérdida sensorial de la escucha, para la aplicación de los riñones, los ojos y también para tener sobrepeso, pero se necesitan más estudios y no hay ninguna evidencia definitiva para esto. Esto es simplemente una imagen de los diferentes cariotipos. A veces tomamos el 45X, pero cuando pensamos del síndrome de Turner es como una ausencia de este 45 o cualquiera de estos otros. Esto es mosaico o puede ser mosaicismo para varias células. Esto es para triple X, puede ser la eliminación de una porción de la cromosoma X, o puede ser isodicéntrico de la cromosoma X. Por lo tanto, hay diferentes variaciones. Con frecuencias 45X, pero se puede tener algunos otros cariotipos también. Esto es simplemente una imagen rápida de una cariotipo con la cromosoma X con solamente una cromosoma X y una falta de otra cromosoma X, y esto es solamente una vista de mosaicismo. Esto es mosaicismo de bajo nivel, solamente algunas células tienen anormales. Tenemos algunas que con el 50% son afectadas y otros que son de alto nivel donde la mayoría son afectadas. Entonces realmente puede ocurrir muy temprano en su edad. El mosaicismo, cuando dos o más grupos de células contienen diferentes cariotipos, puede ser presente en solamente algunas células o presente en la mayoría de las células y puede variar de tejido a tejido. El resultado puede ser difícil de predecir, especialmente cuando hay una pequeña cantidad de mosaicismo. Tenemos diferentes tipos de mosaicismos, así que la pérdida de una normal de X o de Y, y también tenemos la 45X, o ya sea la 46 con 2X o la X igual a 46. Algunos individuos tendrán 45X en la línea de celular y luego tendrá una 46 con una normal, como la eliminación del brazo corto. Así que mosaicismo XY no está asociado con las características masculinas. Puede aumentar el riesgo para gonadoblastoma, que es ocurre como 7 a 10%. También un tumor benigno en las gonadas, puede ser en los tetis o los ovarios, en el tejido. Y cuando se prueba de 45X en algunas células y 46XY en otras células, entonces recomendamos una cololectomía para evitar el riesgo de operoblastoma. Y cuando el gen está asociado con un riesgo aumentado que no se puede identificar, pero los investigadores pueden determinar si pueden disminuir el riesgo sin tener que hacer un gonadoblastoma.
Una vista más rápida, la cromosoma X tiene 155 millones de pares base, hay de 900 a 1400 genes, y por esto afecta tantos diferentes sistemas de órganos, y cuenta como 5% del genoma. Inactivación de X puede ocurrir, tenemos 2 copias de X en las mujeres, así que algunos genes en las cromosomas pueden inactivarse en una copia, mientras que en la otra copia tal vez, y hay otros donde los genes están activos en ambas copias, es al azar, más o menos como 50%. A veces se aprenden, pero esto también puede variar, ocurre temprano en el embrio, así que hay un patrón para la activación, realmente debe ser pronto o cercano al inicio, y es permanente en las células somáticas, así que si no es huevo o esperma, se puede activar. Eso es simplemente una copia del cromosoma Y, las diferentes áreas con diferentes bandas. Por ejemplo, si solamente es una porción pequeña aquí, no tiene síndrome de Turner, tiene que perder por lo menos esta parte del brazo corto para tener el síndrome de Turner. Simplemente una eliminación. La inactivación de X, se puede tomar una prueba en el cachete para ver si está inactivado, y 15% de los genes pueden prender su activo en ambos cromosomas X. Eso se llama la región EMI. Son esas células o áreas de las cromosomas que son igual para hombres o mujeres. Hay una área en el cromosoma que se llama la región pseudocromosoma, y también se halla en la cromosoma Y. Así que tenemos diferentes anormalidades estructurales de la cromosoma X, isocromosoma X o eliminación de X, y a veces puede ser un poco diferente con ellos. La isocromosoma X de individuos con este querotipo va a tener características muy similares a las 45X, pero también pueden tener una incidencia más alta de los trastornos de la autoinmune, disfunción del la tiroide o enfermedad celiática. Esta animación muestra la manera que funciona la combinación, así que se pierde el brazo rojo, que es el rojo, el brazo corto, que es el bajo, y entonces el brazo Q se extiende. La eliminación de X similarmente puede causar el síndrome de Turner. Se tiene que tener un grado de eliminación del brazo corto aquí, y las características son entonces estatura bajo, defectos cardíacos, linfedema, infertilidad, que todo se causa por genes en esta área. Eliminaciones pequeñas al final de la XQ tal vez no causa infertilidad y puede no causar las características de la síndrome de Turner. Esta es un querotipo de la eliminación del brazo corto de X. La cromosoma normal aquí, la mayoría del brazo corto aquí se está faltante cuando lo comparamos. El anillo X es importante porque se borran tanto los brazos P y la Q, se borran ambos y se pega en los dos extremos, como se ve en la animación. Con frecuencia se puede hacer con subdivisiones aún mayores, con la 45S. Algunas tienen una incidencia aumentada de problemas anormales, pero el X es el que está inactivo. La diagnosis se hace con una combinación de las características físicas y genéticas, pero también las disfunción ovariana, estatura corta y defectos cardíacos congenitales. Puede ser una ausencia completa o parcial de la segunda cromosoma del sexo. Puede ser mosaicismo o a otras anormalidades. ¿Cómo podemos hacer este diagnóstico de manera prenatal? Está ocurriendo más y más. Con la ecografía se puede encontrar un diagnóstico prenatal en la síntesis de la mioni, en los dobleces del cuello, el lado izquierdo defecto cardíaco del lado izquierdo, que es congenital, anomalías renales, NIPT. Ahora se está haciendo un tamizaje prenatal. Se puede tener simplemente, se toma sangre de la madre y se saca las cromosomas de la muestra de sangre y se puede ver un tamizaje para querotipo. No es 100%, es un tamizaje, pero a veces va a mostrar el síndrome de Turner, pero no lo tiene, y se puede hacer también en viceversa, pero no es especialmente
puede ser para Down syndrome también. Así que tenemos una rutina para tamizaje NIPT o aminocentesis, se hace por CBS para edad avanzada. En cambio de los neonatales también se puede hacer un tamizaje del septum de la madre. Los resultados postnatales, particularmente cuando no hay anomalías, puede haber un resultado incierto o variable. No se trae ningún señal de síndrome de Turner. Cuando se tiene mosaicismo, el resultado es muy dudable porque se tienen varios síntomas. Se puede tener amniocentesis, la CBS con la edad de la madre sin ninguna otras anomalías del ecosonido. Y puede ser asintomático. La ultrasonido de alta resolución puede ser de ayuda. Cuando se buscan las cromosomas postnatales en la edad avanzada, se puede sentir que se puede tener el ecograma sabiendo que hay algunas anomalías específicas al síndrome de Turner, y en todos esos tipos se debe buscar el genotipo. Esto es muy importante porque hay unas pruebas de tamizaje, pero también el mosaicismo. Y el cuento genético, consejería genética también es muy importante antes y después de la prueba. Cuando hablas pronatal, ya hemos hablado, pero ¿cómo lo diagnosticamos postnatal? Tenemos 30 células, como son un análisis de 30 células, y si tenemos por lo menos 10% de las células afectadas, se debe entonces ver de una manera de un genotipo regular. Podemos utilizar FISH y mirar a más células genotópicamente si aún sospechamos el diagnóstico de síndrome de Turner, y después de que vuelve normal, entonces vamos a mirar a 200 a 500 células. Generalmente ahora utilizamos un microarray de cromosoma, así que si vemos anomalías cardíacas podemos opcionar una microarray cromosomas. El truco es que no va a buscar específicamente como decimos, no puede detectarlo de esa manera. Pero podemos utilizarlo de una manera más amplia para asegurarnos que no nos hace falta nada. Podemos ver un segundo tejido si se sospecha. Algunas personas utilizan las células de la vejiga para la orina, raramente con un biópsico de piel, pero es más invasivo y tenemos la probabilidad de no hacerlo tanto. O podemos hacer un FISH extendido. También se puede hacer un tamizaje para los recién nacidos. Puede estar en el horizonte aquí en Estados Unidos. Hemos hecho muy pronto. Esto es maravilloso debido a la importancia de un diagnóstico temprano para anomalías de defectos cardíacos, para tratar el crecimiento, en cambio de diagnosticarlo cuando es un adolescente, monitorear la escucha y el aprendizaje, y también la preservación de la fertilidad. Como algunos individuos, nosotros podemos congelar parte del tejido ovariano. Nuevamente requiere un análisis de cromosomas confirmatorio para ver si es positivo, y un sistema de especialistas para un seguimiento en la evaluación y el tratamiento. Más personas necesitan estar involucradas y tenemos que tener más especialistas disponibles para poder cuidar a estos individuos que hallamos. Esto simplemente muestra la importancia de un tamizaje para los neonatales, porque una demora en el síndrome de Turner puede influenciar el diagnóstico. El número de años, aquí es el nacimiento, y la mayoría aún se diagnostican cuando son adolescentes, cuando no están creciendo o no han alcanzado la anarquía a los 15 años de edad. Entonces se diagnostica a veces hasta los 60, 70 años se diagnostica. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar? Obviamente, para poder mirar por adelantado y monitorear las complicaciones que pueden surgir. Mientras aprendemos más, podemos aprender más respecto a quién puede estar en riesgo para cuáles complicaciones en el síndrome de Turner. Nosotros podemos tener una secuencia de genes, interés en el Loki, en los múltiples genes y cómo funcionan en particular. Algunas regiones pseudoautosomales son muy importantes porque cuando estamos manejando una copia de ellos en cambio de dos, lo que se tendría ya sea que sea masculino o femenino, que es importante. Esos genes son importantes, tener dos copias de ellos, y también viendo el X en el centro. Así que
proyecto humano del genoma fue secuenciado en marzo del 2005 y aún no sabemos todo de eso. Hemos identificado la mayoría de los genes, pero no sabemos qué hace y aún no sabemos cuáles son los importantes del síndrome de Turner. Estas son algunas áreas que son muy importantes en los X y Y. Aquí están las dos regiones autosomales. La parte 1 tiene 22 genes y por eso esta área es tan importante para el síndrome de Turner. En la parte Q se tiene 5 genes. Necesitamos 2 copias de activos de esas áreas para poder funcionar normalmente. Entonces, algunos genes son intereses en el cromosomas. No voy a referirme a todos los genes, pero especialmente SHOC. Sabemos que este gen probablemente es lo más importante para causar una estatura baja y algunas anomalías en el síndrome de Turner, porque sabemos que tienen mutaciones en este gen mismo. Podemos tener bisastosis, que es una displasia con características similares esqueletales al síndrome de Turner. Aprendizaje no verbal y también reconocimiento de características faciales puede estar asociado con este genoma en la cromosoma X. Y esto es una imagen rápido, así que aquí nosotros tenemos el gen SHOC en la área que pensamos que está asociada con aprendizaje no verbal, la falla ovariana, la viabilidad prenatal. Sabemos que estos van a tener malas cargas, no van a terminar la gestión. En esta parte del brazo largo puede ser por falla ovariana. Así que el gen SHOC da cuentas de más o menos de 2 a 7% de la estatura baja idiopática en el síndrome de Turner. La estatura baja en Turner también incluye otras anomalías, tal como un palate delgado y alto y una deformidad de Malung en el radio. Así que es más o menos como en 2/3 partes de la disminución de estatura en los pacientes no tratados. Aquí está de deformidad de Damelung. Y ocurre como en 7% de las niñas que tienen síndrome de Turner, más que todo con las mutaciones de SHOC. Así que los mensajes que podemos aprender de este tipo de tema es que el síndrome de Turner es un diagnóstico basado en información de cariotipo y clínica. Tenemos mucho que aprender respecto a las genes involucradas y sus funciones. Y más estudio nos va a ayudar en el diagnóstico y tratamiento del síndrome de Turner. Así que, ¿qué nos dice esto respecto al tratamiento y cuáles son nuestras pautas de tratamiento y cosas que debemos buscar? Como puede ver, el síndrome de Turner afecta múltiples sistemas en el cuerpo, el endocrino, el esqueletal, los sistemas linfático, CNS y aprendizaje, debido a que tantos genes en la cromosoma y afecta tantas partes de nuestro cuerpo y cómo funcionas. Así que el sistema endocrinoso puede comenzar con el diagnóstico temprano desde el nacimiento. Tratamiento con hormonas de crecimiento es importante. Esto pasa de 4 a 6 años, pero ciertamente antes de 12 o 13 años para tener la ventana de tiempo. La gente temprana, aún antes de los 4 o 6 años, pero desea asegurarse de que hay suficiente tiempo para tener el crecimiento antes de llegar a la edad normal de la pubertad. El reemplazo de estrógeno y la iniciación de la pubertad también es parte del tratamiento de endocrino. 30% de los individuos van a tener hipertiroidismo y HbA1c y diabetes en los años 12 y 13 para desarrollar diabetes. Así que es importante monitorear el hemoglobina BA1c también a la edad adolescente. Disfunción endocrinológica es importante, ovariana es importante conectar con el cronómetro mientras llegan a su preadolescencia. También se puede tener una reactivación del ovocito, puede comenzar a la edad de 12 años y también una tecnología asistida para la reproducción. Hay bastantes opciones. En cuanto al sistema cardíaco, obviamente, referirlo a un cardiólogo pediátrico es muy importante, tan pronto se diagnostica. Ecocardiograma debe realizarse y repetirse postnatalmente, no solamente con un ecocardiólogo. Es importante repetirlo porque podemos ver mucho más de lo que necesitamos ver. Una resonancia magnética cardíaca también se recomienda en la edad adolescente o preadolescente porque se puede hallar anomalías cardíacas que no se ven en el eco también.
Algunos tendrán un intervalo largo QT, esto tiene algún significado, no causa arritmia tanto como en otros individuos, así que nosotros los buscamos y debe haber un seguimiento periódico con el cardiólogo. Esto es un algoritmo rápido que yo les he mencionado. Es bueno donde se puede seguir, se puede tener un niño de la infancia a un niño de 16 años con un examen cardiólogo y le sigue paso a paso, ya sea de riesgo alto o bajo y con qué frecuencia se ve al cardiólogo. El sistema gastrointestinal también es importante. Sabemos que los individuos con el síndrome de Turner pueden desarrollar un hígado graso, pero no sabemos por qué. Nosotros lo monitoreamos especialmente desde temprano de la edad 10. También UGT, que no se hace de una manera rutinaria. Eso puede ser porque primero es elevado, un tiempo apropiado para reemplazo de estrógeno es importante. Y la enfermedad celíaca debe monitorearse cada 2 a 3 años en la niñez, cuando puede haber síntomas. Y luego algunos pueden desarrollar enfermedad Crohn también. Hemos mencionado anteriormente los riñones. Es importante hacer un diagnóstico con ultrasonido. Algunos van a tener una riñón de herradura, que es lo más común, y también puede ser hipertensión cardiovascular. Es un factor de riesgo ver los riñones. Si hay alguna anomalía, debe hacerse seguimiento con nefrología. Linfedema también es la primera señal de síndrome de Turner, que son las manos o los pies hinchados. Puede ser periferal o puede estar central como edema. Ofrece células, pero puede reocurrir periódicamente de la manera que reacciona. También problemas de uñas o de piel puede acompañarlos, así que las extremidades deben tratarse con un terapeuta linfático si se puede. Aquellos con linfedema central tienen más probabilidad de tener enfermedad congenital cardíaca. Cuando ve los doblexes en el cuello, probablemente tendrán problemas cardíacos. Más importante aún de poder hacer esas pruebas. En cuanto al esqueleto, debemos hablar respecto del Gen Shocks. Obviamente son estatura baja, anomalía Madelung, escoliosis puede ocurrir frecuentemente y es importante monitorear para esto durante la terapia de la hormona de crecimiento, porque cuando aumenta la tasa de crecimiento puede aumentar escoliosis. Sabemos que debido al estrógeno disminuido en individuos con síndrome de Turner puede ser difícil tener la mineralización ósea. Así que mientras se vuelve más viejo, DEXA es muy importante y monitorear los niveles de vitamina D. Ojos, orejas, nariz y garganta también debe ser alto, un palato delgado, así que puede haber trabajo dental difícil. Oftalmología es importante para buscar miopía y otros problemas para ver si hay tejido. Más del 50% va a tener pérdida auditiva en algún momento, así que se recomienda un diagnóstico aproximadamente cada 5 años, a veces más temprano, dependiendo de la recomendación del audiólogo. Y para aquellos que son muy jóvenes, la otitis debe tratarse agresivamente para que no lleve a una pérdida conductiva desde edad temprana, que sabemos que ocurre con frecuencia. Otra consideración es el sistema central nervioso y aprendizaje no verbal, no más progreso en el colegio, pero pueden tener algunos desafíos, especialmente déficit de atención, HDD. Matemática puede ser bastante difícil. Las destrezas visuales espaciales pueden ser difíciles, conducir carros. Aspectos sociales, reconocimiento, interpretación de características faciales puede ser difícil. Y es importante monitorearlo con intervención temprana y si se necesita psicología, neurosis, porque puede afectar las funciones. Así que ver todos estos sistemas, ¿quién necesita estar en el equipo de cuidado? Pues la mayoría de los especialistas, cardiólogos, endocrinólogos, geneticistas, oftalmólogos, ENT, neuropsicólogos, endocrinólogos reproductivos, gastroenterólogos, nefrólogos, todos que son importantes para cuidar los diferentes aspectos de los que hemos mencionado. ¿Cómo nosotros entonces transicionamos esto a un cuidado al adulto? En lo general, los adolescentes tienen un problema muy difícil transicionar de pediátrico a cuidado adulto.
las otras partes de la vida adolescente, cómo pueden manejarlo y cómo pueden ser sus propios abogados en su cuidado de la salud. Deseamos enseñarles. Así que a los endocrinólogos o otros que cuidan a los síndromes de Turner puede ayudar en un plan de transición paso a paso. El endocrinólogo no solo lo hace porque ellos ven a los individuales más frecuentemente, aquellos que tienen síndrome de Turner, y se pueden dar unas herramientas adicionales, un documento con una lista de verificación donde se puede monitorear el proceso de transición y ayudar al equipo, coordinar con el adulto que cuida, puede tal vez hablar con ellos al mismo tiempo con todo el equipo y animar contacto de pares, hablar con otros equipos, hablar sobre su experiencia respecto al cuidado de la salud. Así que el monitoreo de adultos, voy a mencionar muy rápidamente, la evaluación de adultas cada 5 años para radiología, año para tamizaje del tiroides, a minimar una nutrición saludable y una actividad física, con un perfil de 18 años y hacia arriba si hay más de un factor de riesgo, reemplazo de estrógeno para la salud de los huesos, tamizaje de vitamina D y reemplazo cada 2 a 3 años y verificar los niveles. Y escáneres DEXA periódicos a los adultos después de que comienza la terapia de estrógeno, tamizar para la enfermedad celiática o asintomática. Así que la mayoría, yo voy a un cuidado continuo, quiere decir que un diagnóstico temprano, llevar una vida más saludable, tratamiento temprano. La gente debe tener una intervención temprana para obtener un mejor aprendizaje y cuidado a través de toda la vida para llevar a menos complicaciones y unos pacientes más saludables y felices en el síndrome de Turner. Estas son algunas de las referencias y recursos. Este de aquí es más para la transición al cuidado adulta y estas son las pautas que yo he mencionado. Vamos a proporcionarlos y las copias de mis diapositivas. Yo estaré contento de compartirlos. Y estos son algunos de los contactos de las personas que estuvieron involucradas con esto y esto es mi correo electrónico. Yo siempre deseo ayudar con las preguntas para compartir los recursos en las diapositivas si ustedes les gustan.